Muy bien, tomen sus lugares, muchas gracias. Vamos a compartir 3 temas que tienen que ver con la familia. Seas casado o no, estoy seguro que estos consejos que emanan de la misma palabra del Señor te van a ayudar. Y anhelo que no solamente se tornen consejos que nos ayuden a corregir lo que hoy puede que no esté bien, sino también sea una labor preventiva para cada uno de nosotros. Y el primer tema tiene que ver con la salud emocional en la familia. Mire que la Biblia nos presenta realidades duras y crudas de familias. Lo interesante del caso es que la Biblia no oculta las imperfecciones de las familias, sino que las revela para que evitemos caminos que puedan ser espinosos y tortuosos para nosotros también. El Señor no espera familias perfectas, pero creo que sí espera familias saludables. Y creo que aquí todos nosotros, si tuviéramos que elevar una pregunta que aunque suene lógica y obvia, vamos a tener una respuesta afirmativa, porque creo que todos, ¿verdad que necesitamos tener familias saludables? No perfectas, pero sí saludables como tiene que ser. Y cada uno de los cuadros que mostraremos aquí tiene la intención de revelar, de mostrar situaciones que debemos o corregir, evitar también o prevenir en ese aspecto. Yo quiero enfocarme en un personaje que, si me acompañas a leer en Primera de Samuel, vamos a las páginas del Antiguo Testamento para encontrarnos en el capítulo 1 y en los primeros 8 versículos con una mujer, con un personaje que nos va a mostrar precisamente la necesidad de entender hoy que se requiere la salud emocional en la familia, en el matrimonio, en el hogar, en las relaciones o interrelaciones familiares también. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Y hoy, no traje un PowerPoint, pero creo que vale la pena para poder prestar atención desde aquí adelante. Dice Primera de Samuel 1:1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Grabemos el nombre ahí, Elcana. Hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, de Suf Efrateo. Tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana, producto de todo esto que hacía Ana, lloraba continuamente y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aquí vamos a encontrarnos con un cuadro que tiene que ver con un profundo quebranto emocional en la vida de una mujer que, sufría de esterilidad. Vamos a encontrar con una realidad disfuncional. Y cuando nosotros usamos la palabra disfuncional, suele usarse para describir a ciertas personas, familias, relaciones, organizaciones e incluso gobiernos también. Mientras que el término funcional significa algo que funciona como es debido y de manera adecuada, lo disfuncional es todo lo opuesto, algo que está roto, algo que está quebrado, algo que no se desempeña bien, algo que no está caminando bien. Y nosotros nos movemos en un ámbito donde hay familias que caminan dentro de lo funcional, pero también hay familias y matrimonios que caminan dentro de lo disfuncional. Cuando uno recorre y mira las calles de la vida, muchas veces nos encontramos con familias, con personas en lo disfuncional, infelices, insatisfechas, deprimidos, sin saber lidiar con sus problemas e incluso con emociones profundamente quebradas.
Andan por la vida de modo automático. Muchos de ellos aislándose, desconectados de todo y hasta de sus propias emociones. Tantas veces encontramos realidades disfuncionales producto de relaciones tóxicas. Y el ser humano, al vivir esta cruda realidad, se refugia en vicios, en adicciones, alcohol, drogas, farmacodependencia, pornografía y otras cosas más. Y en la mayoría de las ocasiones, muchas de las emociones están sujetas a la manera como se piensa. Es así que, por ejemplo, el proverbista dice que cuál es el pensamiento de tu vida, tu corazón, eso es lo que tú serás. Hoy vamos a ser testigos de un personaje con emociones quebradas y profundamente quebradas. Es la historia de la mujer que hemos ahí leído al principio. Los dos primeros capítulos del libro de Primera de Samuel nos presentan a Ana. Y quiero que puedas tomar en cuenta este personaje, Ana, cuyo esposo era Elcana, pero una mujer que experimentó emociones dolorosas debido a la rivalidad que tenía, con la otra mujer, porque antiguamente se estilaba la costumbre de que un hombre en el Medio Oriente podía tener más de una mujer. Y la otra, diríamos, mujer, era la rival, quien competía por el afecto del hombre, en este caso, pero resaltaba la incapacidad de Ana por el hecho de que ella no podía tener hijos. La historia de Ana nos muestra que en muchas etapas de la vida podemos vivir la misma realidad. Al igual que ella, en muchas ocasiones repetimos un ciclo de dolor con emociones que están quebradas, emociones que evidentemente revelan frustración, desesperanza y que conduce al camino de lo que llamamos lo disfuncional. Hoy voy a mostrarles qué es lo que puede afectar la salud emocional en lo personal, como también en la familia, tomando en cuenta este espejo importante y la luz en esta historia también. Y lo primero que quiero connotar de aquello que puede afectar emocionalmente al matrimonio como a la familia es lo que yo llamo las etiquetas. Cuando miramos 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, dice que su rival, es decir, Penina, irritaba a Ana. Es bueno un poco ponernos en contexto. El esposo de Ana cada año subía a Jerusalén, a la ciudad importante, para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. La situación de Ana era delicada. Tenía un problema que la estigmatizaba, era estéril. Y el hecho de no tener hijos en aquel tiempo, en los tiempos antiguos, era devastador para una mujer. ¿Por qué? Porque se consideraba una afrenta y se creía que estaba bajo el castigo de Dios y por eso era estéril. Las concepciones, y vale decir, la manera como se pensaba acerca de una mujer que no podía tener hijos era duro, porque lo que más se quería era tener una descendencia, prole en la vida. Por lo tanto, entonces, Ana sufría el menosprecio de la propia esterilidad, cosa que Penina le enrostraba. Cada año, en el tiempo de ofrecer sacrificios con el esposo, era cuando más evidente se hacía el sufrimiento de Ana. Ana había entrado en un ciclo de dolor que se repetía cada año. Cada vez que subía al templo, sentía el menosprecio y el desprecio de Penina, la otra mujer. Y terminaba enojada, no solamente enojada, sino que Ana terminaba llorando y no podía ni siquiera comer, producto de cómo había sido estigmatizada y la manera como era menospreciada. No podemos pensar en la frase clave que aparece aquí, que Penina la irritaba. Aunque el texto bíblico no especifica cómo es que la irritaba, podemos inferir que el término irritar significa que se burlaba de ella. Se burlaba por su infecundidad, enrostrándole una serie de adjetivos que solo la humillaban y quebraban el corazón, y probablemente podía usar términos que hoy podríamos traer aquí a colación. Eres una inútil, no sirves para nada, no puedes ni siquiera tener hijos, eres una improductiva, estás pagando seguramente algo malo que has hecho en la vida. Es decir, la etiquetaba y como consecuencia provocaba que ella se llenara de ira, de impotencia y no sabía cómo responder ante la burla. Los adjetivos, los términos, la burla, evidentemente estaba golpeando emocionalmente a esta mujer. Y esto sucedía no una vez, sino una y otra vez. Estaba experimentando estas palabras que golpeaban el corazón y el alma de Ana.
Ana había establecido un patrón de comportamiento. Sus emociones, enojo, tristeza, frustración, dolor, impotencia, la llevaba y la estaba conduciendo a una conducta autodestructiva. Y creo que es bueno entender esto. Las palabras tienen un efecto. Por eso el sabio Salomón dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, de lo que dices. Los términos que nosotros usamos van a tener un impacto en nuestra vida, en la vida de nuestros esposos, esposas o de nuestros hijos y en la familia. Por eso es importante connotar que la misma Biblia habla en Santiago capítulo 3 que la lengua, para hablar de la palabra, puede tornarse un infierno, un pequeño fuego que enciende un gran infierno también. Y la manera como etiquetamos a los demás va a tener un impacto. La manera como adjetivamos sobre los demás va a tener un resultado tarde o temprano. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Ana? Infelices, enojados, frustrados, por la manera como nos han etiquetado. Y muchas veces la manera como nos etiquetan está lindando con la humillación. Las etiquetas que nos han sido puestas desde que nacimos se nos ha llevado a la categorización y ha influido en nuestra propia valoración. La manera como te van a etiquetar va a tener un impacto tremendo en cómo te vas a ver y en la propia autoestima de la vida. Las etiquetas son juicios que tienen un enorme impacto en nuestras vidas. Tienen que ver con una interpretación, apreciación u opinión que alguien tiene hacia nosotros. Y tarde o temprano, la manera como nos etiquetan tiene el poder de modificar nuestra propia realidad por los juicios que se emiten acerca de nosotros. Y en esta sociedad muchas veces vivimos etiquetados. Cuando juzgamos a otros, cuando decimos cosas de otros, lo cual predice un tipo de conducta, pero puede lastimar a una persona y puede influir negativamente en la autoestima, en la personalidad y, reitero, en las emociones. En la vida somos etiquetados positiva o negativamente. Y eso es importante a tomar en cuenta. Cuando un padre, una madre le dice al chico, mira, no entiendes nada, eres un bueno para nada, eres un perdedor. El hijo va a escuchar esto como un tipo de juicio que lo está etiquetando y tarde o temprano eso provocará un impacto y este niño o muchacho crecerá tal cual se lo están diciendo. Cuando se repite constantemente esta frase, en la connotación positiva o negativa, esto provocará que la persona, el niño, sea grande o no, termine creyendo que las cosas son así. Y es importante cuidar cómo etiquetamos o pretender etiquetar a alguien. Por eso que cuando nosotros imponemos sobre los hijos etiquetas, no nos estamos dando cuenta que colocamos sobre sus hombros una tremenda carga. Cuando le decimos al muchacho, eres el más inteligente de la clase, y aunque puede ser inteligente, muchas veces lo estamos condenando a ir en pro de lo que estamos etiquetándole. Si en algún momento este muchacho, al que llamamos tan inteligente, sobreponiéndolo sobre los demás, digamos, reprueba un curso, se va a sentir terrible, se va a sentir mal en todo el sentido del término. Apenas saca una mala nota o desaprueba una asignatura, lo más probable es que entre en crisis. ¿Por qué? Porque toda la vida lo hemos etiquetado como el mejor de la clase, como el más inteligente. Y reitero una vez más, no está mal que se lo digas, pero cuando impones un tipo de carga y lo etiquetas siempre así, tarde o temprano lo vas a condenar a que viva de esa forma también. Hay repercusiones que nos dejan las etiquetas. En algún momento etiquetar a alguien puede provocar también miedo al rechazo, vergüenza, culpa, inseguridad por la misma exigencia. Si vamos a cuidar la salud emocional en la familia, en nuestras relaciones como cónyuges, con nuestros hijos, debemos tener cuidado con las etiquetas y cómo adjetivamos a los demás. En esta conocida historia vamos a encontrar claramente cómo Penina etiquetaba a Ana como la estéril, como la infecunda, como la mujer buena para nada. Y esto estaba provocando un tremendo impacto emocionalmente en ellos. Lloraba cada día, sufría, tenía la impotencia de no saber qué decir o responder. Es así entonces que el mismo, vale decir, profeta Samuel, tuvo que entender esto de etiquetar a los demás.
Mire que la historia refiere que cuando Dios envía al profeta Samuel a elegir al sucesor del primer rey llamado Saúl, va a la casa de Isaí, el padre de David, el pastor y el rey, sucesor, y cuando Samuel está revisando a todos los hijos de Isaí, entonces le impresiona el mayor de ellos, un muchacho alto, muchacho guapo, un muchacho que llama la atención, era el hermano mayor, y claro que le impresionó físicamente y exteriormente todo lo que vio. Lo había etiquetado como el mejor de los demás por la apariencia física. Hasta que Dios le enseña una lección, le dice: Samuel, Samuel, escucha bien, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Quiere decir que está etiquetando a ese joven por las apariencias, como el indicado, como el llamado. Pero Dios guía al profeta Samuel a elegir no al más guapo, no al más alto, no al mayor, no a quien él había etiquetado, sino al que menos en este caso llamaba la atención. ¿Qué criterios usamos cuando se trata de evaluar a otros? ¿Etiquetamos a otros de acuerdo a las apariencias y a los prejuicios en la vida? Por eso que el texto bíblico, diciendo Dios al profeta Samuel, le dice: mira, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Los seres humanos nos dejamos llevar por las apariencias, por lo externo. Eso nos obnubila, eso nos llama la atención, eso nos asombra. Pero, ¿cómo mira Dios? ¿Cómo miramos nosotros? Y es que Dios le dice al profeta claramente: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que está ahí en lo profundo, en el corazón. Entonces, lo primero que estamos encontrando es que hoy la familia se está viendo afectada emocionalmente por cómo nos etiquetamos, por la manera como elevamos prejuicios, concepciones sobre otros de manera o equivocada o llevándolos a expectativas que no son correctas. Aquel esposo que le dice a la esposa tantas cosas etiquetándola como que no es buena para nada. Aquella esposa que ve al esposo de una manera tan negativa y aquellos padres que ven a los hijos de la misma manera conceptuándolos de forma errada. Las etiquetas tarde o temprano nos van a pasar una factura seria en la vida. Y muchas familias caminan dentro de lo disfuncional por la forma como se están etiquetando. Lo segundo que afectó emocionalmente a Ana es lo que yo llamo la amargura. Primera de Samuel 1:6 dice así. Dice también que Penina le decía, la etiquetaba, la irritaba, la enojaba. Ana lleva enojo en el corazón. Está profundamente irritada. El texto no dice de qué manera exterioriza el enojo, lo que puede indicar que ella lleva en el corazón ira. Ha inoculado en su vida la semilla que crece inadvertida, despacio y lentamente, y que terminará tarde o temprano por no solo envenenarla a ella, sino contaminar a otros que están a su propio alrededor o entorno. Una herida poco visible y oculta. El corazón de Ana está lleno de amargura. No solamente la están etiquetando, adjetivando de forma negativa, lleva amargura en el corazón. ¿Cuántas familias llevan lo mismo que llevó Ana en el corazón? Ira, enojo, amargura. Mira que la Biblia habla de lo que llama aquí el texto raíces de amargura. Y cuando miramos la concepción del término amargura, esta proviene de una palabra que se traduce punzar. La palabra amargura significa punzar. La raíz hebrea agrega algo pesado y la raíz griega algo fuerte. Si tuviéramos que tomar todas las definiciones del término amargura, diríamos que es algo que pesa, es algo fuerte y algo que punza o hinca en lo profundo del corazón y que trae dolor. Nadie puede reconocer con facilidad cuando alguien está amargado. La amargura se lleva adentro. En algún momento se va a exteriorizar seguramente. La Biblia habla de raíces de amargura. Y la amargura no se da de manera automática. Brota en el corazón cuando permitimos que la ira comience a crecer y se vuelve más tarde en resentimiento. La ofensa pudo ser intencional o no, pero tarde o temprano abrigamos amargura. Abrigamos resentimiento y enojo como rencores
en el corazón. Y la Biblia dice que la amargura contamina a otros. La amargura hace que perdamos perspectiva y visión de la vida. Y tarde o temprano no solamente genera problemas emocionales, sino traslada esto a lo físico, a lo corporal. Depresión, insomnio y por supuesto mata el amor. No podemos vivir en amargura. Ana estaba en amargura. ¿Y por qué estaba en amargura? Por cada palabra que le decían. Eres una buena para nada, no sirves. Y todo esto la irritaba, la enojaba y la llevaba cada vez más a tener la amargura en el corazón. Mire que el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15 en la Biblia dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote en ustedes ninguna raíz venenosa de amargura, porque no solamente los trastornará a ustedes, sino envenenará también a los demás. Cuídense, mira bien, tienes que estar alerta. No bajes la guardia, tarde o temprano la amargura tocará la puerta de tu corazón. Si tú permites que la amargura entre a tu vida, dice Hebreos, la gracia de Dios no brotará sobre ti. La raíz de amargura afecta nuestra vida, pero también afectará nuestra relación con los demás. La raíz de amargura, sí, porque enraizamos la amargura en el corazón. Y de ahí entonces tenemos que tener en cuenta que tarde o temprano la amargura está trayendo quebranto emocional en la familia. No nos damos cuenta, pero muchos hijos se están guardando enojo en el corazón, que se traduce en amargura. Muchas esposas se están llevando en el silencio la profunda amargura y dolor en el corazón. Prefieren no exteriorizar o decir nada, como muchos hombres también. No estamos entendiendo una vez más que la salud emocional en la familia es importante, es vital. Estamos mirando por fuera y externamente que parece que las cosas están bien, pero por dentro hay situaciones delicadas que se están dando. Hijos que no quieren decir las cosas. Mujeres que guardan el silencio profundo para no tener más problemas, para no sentirse involucrada en más situaciones. Hombres que también llevan la profunda soledad producto de la amargura. Usted sabe que todo buen jardinero sabe que no es posible acabar con las malas hierbas. Tienes que extraerlas si quieres acabar con las malas hierbas. Tienes que arrancarlas. Y tarde o temprano hay que arrancar la amargura del corazón. Y uno de los antídotos, dentro de otros más, que nosotros encontramos en la Biblia para desarraigar la amargura, tiene que ver con el perdón. Hablar del perdón es hablar de uno de los temas desafiantes de la vida, uno de los temas duros de la vida. Y claro que uno de los temas de los que no quisiéramos llegar, pero llegará en un momento. Estoy seguro que muchas de las historias de nuestras familias se han escrito con dolor, se han escrito con decepción. Muchas de las historias se han escrito en momentos complicados y duros y crisis terribles. Y tener que hablar del perdón es algo que no quisiéramos enfrentar, pero tendrá que llegarnos tarde o temprano. Tener que hablar del perdón es mirar aquello que ocurrió en la cruz hace casi más de 2000 años. Ese momento en que Jesús estaba siendo clavado, habiendo sido flagelado, horadaron sus manos y pies. Hicieron tanto de lo que pudiéramos imaginar con Jesús, al punto tal que en la cruz que dijo Jesús: Padre, perdónalos, perdónalos. Usted tiene uno de dos caminos: o darle un antídoto a la amargura en el corazón a través del perdón, o seguir amargado. Carsten Worth, un psicólogo que estudió el tema de la amargura por más de 15 años, dijo esto: cuando se alberga por un tiempo largo, la amargura puede anticipar patrones de desregulación biológica, un impedimento fisiológico que puede afectar el metabolismo, el sistema inmunológico o la función orgánica, y por lo tanto genera enfermedad física. Porque hasta eso nos lleva la amargura, hasta el tema de la enfermedad. Los científicos han llegado a la conclusión de que la amargura, si no se trata, tarde o temprano interfiere con los sistemas hormonales e inmunes del cuerpo. La gente amargada tiende a tener mayor presión arterial, frecuencia cardíaca, y son muchos más propensos a morir de ataques al corazón y otras enfermedades. Quiere decir que la amargura no solo tiene connotaciones emocionales, sino también fisiológicas.
Ya encontramos el tema de la amargura desde los primeros libros de la Biblia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, 18, vamos al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 29, 18, dice: no sea que haya entre vosotros hombre, mujeres, familia, cuyo corazón se aleje hoy del Señor, nuestro Dios, para ir a servir a dioses de aquellas naciones, y no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. La palabra ajenjo significa amargo. Al igual que todas las malas hierbas, la amargura tiene una manera de enraizarse y propagarse. Por eso encontramos claramente aquí que Ana está siendo tratada de una manera indebida, lo que está llevando amargura en el corazón. Y la amargura no queda con uno solo, la amargura se extiende tarde o temprano. Esto debe llevarnos a algunas preguntas que son vitales, importantes, para hacernos una introspección con toda sinceridad y honestidad en el corazón. ¿Está mi matrimonio marcado por la amargura? ¿Están nuestros hijos viviendo algún tipo de amargura? ¿Tenemos la tendencia a llevar ira y queja, lo que puede revelar amargura? ¿Tratamos a muchos de una forma áspera, irritable? Probablemente sea una señal esa de amargura. Es probable entonces que tengamos que analizarnos a nosotros mismos y preguntarnos si realmente nuestra familia es saludable emocionalmente hablando o hay un problema de amargura. Etiquetamos y traemos amargura. Pero ¿sabes que este cuadro de Ana nos deja un tercer elemento para detectar si somos una familia emocionalmente saludable o no? Mira conmigo, 1 Samuel 1:6. Y entristeciéndola, dice el texto, Penina etiquetaba a Ana, la adjetivaba. Penina provocó amargura en Ana. Y lo tercero dice que la entristecía. Aquí yo llamo un estado depresivo. Durante muchos años, Ana tuvo que enfrentarse al rechazo, la decepción, la amargura, el enojo, la insatisfacción y la tristeza. Todo esto no son sino señales de un estado depresivo, una sensación abrumadora de injusticia. Año tras año, Ana se sentía agobiada y afligida por las circunstancias, por el rechazo y la forma como era etiquetada. Esto se acentúa mucho más cuando su esposo se dirige a ella en 1 Samuel 1:8 y le dice: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Si somos lectores acuciosos de lo que aquí hemos visto ahora, usted va a encontrar 3 señales del estado depresivo de Ana. A ver un poquito, vamos al texto. Le voy a decir: número 1, ¿por qué lloras? Número 2, ¿por qué no comes? Número 3, ¿por qué está afligido tu corazón? ¿Cuáles son las 3 señales del estado depresivo de Ana? No deja de llorar, continuamente está llorando. 2, no come. ¿Qué ganas tiene de comer si emocionalmente está partida? Y por supuesto lleva una carga profunda de tristeza. ¿Nos estamos dando cuenta de las señales del estado depresivo de Ana? Seamos honestos, ¿quién no ha lidiado con este tipo de sentimientos en algún momento de su vida? Consideremos lo agotador que resulta resolver estas emociones y dificultades en un solo día. Imagínate vivir batallando con estos sentimientos mes tras mes, año tras año. Como Ana, definitivamente esto es devastador para cualquier ser humano. Ella está sumergida en una profunda tristeza, ahogándose en su estado depresivo. La depresión definida como una tristeza y o desesperación profunda que interfiere con las actividades de la vida cotidiana y que incluso puede llevar a provocar fatiga, dolores físicos, causar gran sufrimiento tanto en quienes la padecen como en el círculo interrelacional cercano. ¿Estamos captando un poco lo que está viviendo Ana? Está siendo etiquetada, le dice muchos términos que la parten interiormente. Está llevando enojo, ira como amargura, pero también está viviendo en un estado depresivo. ¿Qué ocurre cuando estos sentimientos se mantienen por un periodo de tiempo prolongado al punto de comenzar a interferir en el saludable desarrollo de nuestras actividades cotidianas? Hay que prestar atención.
Me decía una dama, una hermana, mi hijo no quiere salir del cuarto. Está encerrado. Apenas quiere comer. Ni siquiera quiere. Estoy preocupada. Indagando un poquito más sobre el historial familiar, me di cuenta por qué está encerrado. Continuamente veo a los padres discutiendo. Una que otra vez, padres que levantan la voz y que muchas veces se han levantado hasta la mano. Y en otras ocasiones, padres desentendidos. ¿Qué le quedaba a este muchacho? El encierro. Señal indiscutible de un estado depresivo. Y la depresión afecta ciertamente. Afecta a quienes viven realidades como estas, abusos, pérdidas, eventos estresantes. Un estudio reveló que las mujeres suelen ser a veces más propensas a la depresión que los varones. Se estima que el 3.8 de la población experimenta depresión. Y esto llama la atención. A escala mundial, 280 millones de personas sufren estados depresivos. Y la depresión aproximadamente en un 50% es más frecuente, según este estudio, entre mujeres que entre hombres. Esto es cosa seria. Se han hecho estadísticas que son desgarradoras. Cada año se suicidan más de 700.000 personas a causa de estados depresivos. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Este episodio depresivo hace que la persona se sienta mal. Tristeza, irritabilidad, sensación de vacío, pérdida de interés en las actividades cotidianas, dificultad para concentrarse, cargan con un sentimiento de culpa, excesiva o baja autoestima y no tienen esperanza. Y es lo que tenemos que entender. Ana está viviendo esto. Está entristecida, no quiere comer, está llorando continuamente. ¿Qué dice entonces la Biblia acerca de la depresión? La depresión en la Biblia no es difícil de encontrar, es algo evidente en los relatos bíblicos. Y aunque la Biblia no usa explícitamente la palabra depresión, a menudo se describe con otros términos similares como abatido, turbado, desesperado, preocupado o sentirse en un estado miserable. Mire que el Salmo 143, versículo 4 dice, por tanto, en mí está agobiado mi espíritu, mi corazón está turbado dentro de mí. Muchos personajes de la Biblia lucharon con esto de la depresión también. Podemos identificar a lo largo de los salmos las angustias de David, sintiéndose, vale decir, entre comillas, abandonado por Dios, oprimido por sus enemigos y las grandes luchas que enfrentó. Uno de esos grandes personajes tiene que ver con el profeta Elías. Y seguramente lo has tenido que leer en Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí está Elías. El hombre tuvo tanta valentía para poder llevar a 400 profetas idolátricos, vale decir, degollándolos y todo esto, derrotándolos. Y tenía tanta valentía, tantas ganas, tanto arrojo, que cuando de pronto escuchó la amenaza de una mujer llamada Jezabel, el profeta tembló. Y vaya que se escondió en una cueva, no quería saber nada de nadie, estaba oculto. Hay cuantos se esconden en las cuevas, cuantos se aíslan por sus estados depresivos. No quería comer, no quería saber nada del mundo exterior y tenía problemas. Este hombre fue valiente con 400 hombres, pero le tembló a la voz de una mujer. ¿Conoce a alguien que tiembla a la voz de una mujer? Bueno, dice el profeta Elías en este caso, ¿no? Pero ya está, no quería saber nada de nada. ¿Y sabe qué es lo interesante del caso? Que la Biblia no oculta estos estados en los grandes personajes que aparecen en sus páginas. Podríamos hablar no solo de Elías, de Job, de Jeremías, de Juan el Bautista y de muchos más. Dios no es que los menosprecia, Dios los escucha en medio de sus necesidades. Y esto es lo que está pasando con Ana. Está agotada, está cansada, llevaba una profunda carga. Por eso dice el Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Proverbios 12:25, pero la buena palabra lo alegra. Este es Ana. Es vale decir, el ejemplo de familias que pasan lo mismo. El ejemplo de hogares que están quebrados emocionalmente, porque están etiquetando a los demás, porque llevan amargura y porque viven estados depresivos. Pero pregunto en esta oportunidad, antes de cerrar el tema, ¿hay algún camino de recuperación? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. La historia de Ana da un giro de más de 360 grados. Ella decide romper con el patrón que venía arrastrando año tras año y decide tomar decisiones que son determinantes para no permitir que la enfermedad emocional la siga tocando más y más. Y esto quiero darte en esta mañana. ¿Qué es lo primero que hace? Primera de Samuel 1:10. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué está haciendo ella? Está echando en Dios su propia carga emocional. Una vez más, si prestaste atención, ¿qué está haciendo Ana? Ayúdame. Está orando, está llorando delante de Dios. En otras palabras, ¿qué está haciendo? Está diciéndole todo a Dios, cómo se siente. Echa en Dios la carga que ella no puede llevar. ¿Sabes que la Biblia dice, echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará? A ver si recordamos un texto que espero y creo que es tan conocido. ¿Qué dijo Jesús? Vengan a mí los trabajados y cargados, porque en mí hallarán descanso. Recordemos cómo está Ana, triste, afligida, amargada, en un estado depresivo, pero ¿qué hace? Va al trono de la gracia de Dios para hallar gracia y misericordia para el momento que es difícil. ¿Y cuántos dicen amén? La Biblia dice, acércate a Dios con toda confianza, porque encontrarás en Dios audiencia para tu necesidad. Amén. Ella oraba largamente delante de Dios, oraba extensamente en la presencia de Dios. No era una oración ligera, no era una oración para salir del momento, no era un tipo de catarsis para sentirse bien. Ella es consciente que está en la presencia del Dios Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. ¿Me escucharon o no? Ella está delante de Dios. Señor, me siento mal, no estoy bien. Me imagino a Ana de rodillas, llorando, exponiendo delante de Dios su profunda necesidad, diciéndole cómo se sentía, no ocultando nada de lo que había en el corazón. Allí está. Necesitamos volver a Él con nuestras cargas. Necesitamos volvernos a Él con nuestras luchas, con nuestras batallas, con las vicisitudes de la vida. ¿Sabes qué es lo maravilloso en esta historia? Es que Dios fue propicio a la necesidad de Ana. El Señor escuchó la oración de esta mujer. Gloria a Dios. Dice 1 Samuel 1, 19 y 20. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre, a ver si se acuerda. Perdón. Samuel. Ella echó en Dios sus cargas, puso en Dios su necesidad, y Dios, que es bueno, atendió a su carga, a su lucha y a su necesidad. Al punto tal que cuando ella sale de estar en la presencia de Dios, en 1 Samuel 1:18, dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y uno de los momentos más destacados, poderosos que quedaron registrados es lo que se conoce el Cántico de Ana. Una oración de alabanza y gratitud al Señor porque Él fue propicio a su propia necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios escucha al alma atribulada. Las congojas y las aflicciones no son ajenas a Él. Ella deja en Dios su carga y se levanta y no más está triste. Porque la Biblia dice que solo Dios puede cambiar todo lamento en gozo. Por eso entonces se le dijo, ven paz, y el Dios de Israel otorgue la petición que tú has hecho. Hoy quiero decirte lo que dice la Escritura, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. ¿Qué está haciendo ella? Está echando en Dios su necesidad, su carga, sus luchas. Pero ¿sabes qué? Da un segundo paso en este, diríamos, camino de restauración y sanidad emocional. Primero se acerca a Dios. Lo segundo,
Es que fue rodeada de amor. Primera de Samuel 1:5. Pero a Ana, hablando del Cana, el esposo, daba una parte escogida porque amaba a Ana. ¿Amaba a quién, perdón? Uno de los elementos poderosos para la salud emocional en la familia está comprendido en este elemento, en el amor. Está comprobado que la carencia de amor deja profundos vacíos emocionales en el corazón de una persona y de la familia. Se ha corroborado que cuando hay ausencia afectiva en la vida conyugal, en la vida familiar y para con los hijos, hay mayor tendencia a serios problemas de conducta, a falta de eficiencia para responder a las demandas académicas. Se generan embarazos prematuros, proclividad a la criminalidad. ¿Sabías eso? Podría darte muchos ejemplos, como uno de aquellos, una jovencita a quien conozco, papá, mamá, cada uno por sus rumbos y sus caminos, viviendo sus propias vidas, viviendo ella a expensas de que en algún momento la mamá se acerque a decirle algo o el papá, de forma prematura, con la carencia de afecto, que va a tener un embarazo prematuro. Hoy la veo con su bebé, apenas jovencita. No terminan de ser jóvenes, de enfrentar la vida, pero ya está cargando con una tremenda responsabilidad de ser mamá. No terminan de ser mujercitas para convertirse en mujeres de la vida, mamás. ¿Cuánta situación delicada se está dando por la ausencia de afecto? Cuando tienes que mirar a David. ¡Wow! El gran David, el gran rey, el hombre que llevó a lo más alto a Israel, el gran estratega, el gran militar, el rey del que todos quedaban admirados, el hombre que seguramente era aquel que recibía las alabanzas de su propia nación y muchas cosas más. Fue un gran rey, pero fracasó como padre. Un gran estratega, pero quebró a su familia. Uno de los casos que aparecen en cómo no dio afectividad a uno de sus hijos se registra en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 28, cuando dice aquí la Biblia que durante 2 años Absalón, su hijo, estuvo en la casa de la familia sin estar delante de su padre, distante. Podemos vivir bajo el mismo techo con nuestros hijos, pero vivir el distanciamiento emocional y afectivo para con ellos. Podemos vivir con nuestros cónyuges bajo el mismo techo y vivir un divorcio emocional y afectivo. Esto es lo que pasa. ¿Por qué se recupera Ana de su estado emocional delicado? Número 1, porque se refugió en Dios. Y en segundo lugar, porque comenzó a tener el afecto de su propio esposo. ¿Acaso no dice el maravilloso himno del amor en 1 Corintios 13 que el amor hace bien? ¿Lo ha leído? 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante. Habla de lo maravilloso que es el amor y lo que necesitamos. Quiero terminar diciendo, porque creo que me pasé un poquito, perdone, pastor. Y es que los grandes problemas que tenemos hoy en la sociedad, si quiere darle una mirada sociológica, antropológica, hágalo si quiere. Pero cuando miramos los grandes índices de criminalidad, de la inseguridad que nosotros vivimos como país, no miramos lo que hay detrás de todo esto. Hay historias duras y no justifico lo que está pasando, evidentemente. He tenido la oportunidad de hacer un ministerio pastoral en uno de los grandes penales en Lima. Cada viernes yo me iba a la prisión. Allí estaba, llevando la palabra, llevando esperanza y todo esto. Hice una pequeña encuesta con los muchachos a quien yo me acercaba y los muchachos a quien yo le hablaba. Y muchos de ellos, cuando yo los abrazaba, no me decían nada, solo atinaban a llorar. Solo lloraban, nada más que lloraban. Se me ocurrió preguntarle a más de 30 muchachos que yo visitaba de tanto en tanto los viernes sobre su entorno familiar. No hubo un solo caso, un solo momento en que uno de ellos me dijera que venía de un hogar saludable. Todos
en el momento que recibieron la pregunta y fueron encuestados de esta manera, todos aludieron a haber experimentado la ausencia afectiva en el hogar. Todos. ¿No será que lo que hoy vivimos como sociedad es resultado y consecuencia de las cosas duras que están pasando en la familia? Lo que está pasando afuera es lo que está viviéndose dentro de las familias. Ana es el vivo ejemplo de mirar a Dios como nuestra fortaleza, como el Dios que nos ama, como el Dios que cuida de nosotros. Termino elevando la pregunta: ¿y qué de nosotros? ¿Puede usted decir en esta mañana que su familia es una familia saludable emocionalmente? Quiera Dios que así sea. Acompáñame con una oración, por favor. Estamos delante de ti, Señor. Nos has dejado tu palabra viva para traer sanidad al corazón. Estos ejemplos, como bien decía el apóstol Pablo, están escritos para nuestra enseñanza, para amonestarnos, para volvernos a ti y para no repetir la historia, Señor. Gracias por lo que aquí hemos visto juntos a la luz de las Escrituras. ¿Cómo anda tu hogar? ¿Se considera usted parte de una familia emocionalmente saludable? ¿Cuánta familia disfuncional? Papá, mamá, nunca es tarde para corregir el camino. Dejemos el orgullo de lado. Dejemos la autosuficiencia. Dejemos de pensar que todo está bien, cuando quizá no todo está bien. Padre, si tenemos que agachar nuestra cabeza delante de los hijos, hay que hacerlo, si los amamos realmente. Pedir perdón para el mundo puede significar que te rebajas, para Dios no. El perdón es el camino de la recuperación. Si amas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, ¿estarás dispuesto a hacer esto y mucho más por ellos o no? Ojalá que sí. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.